Dicen que el fin del mundo llegaría con trompetas y ángeles bajando del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Se equivocan. El fin del mundo llegó a nuestra granja de Nebraska un martes por la tarde, bajo un sol de justicia que derretía el asfalto de la carretera estatal, y no trajo música celestial, sino un silencio tan absoluto que me perforaba los oídos. Mi nombre es Samuel, y si estás escuchando esto, es porque la humanidad aún conserva un hilo de voz en medio de la carnicería. Todo empezó con la radio de mi viejo tractor. Estaba terminando de arar el sector norte, cerca de la linde con los campos de los Maile, cuando la música country se convirtió en un ruido estático, una fritura metálica que erizaba los pelos de la nuca. Golpeé el tablero pensando que era un cable suelto, pero entonces escuché una voz. No era un locutor, era una mujer que respiraba de forma errática, como si estuviera corriendo una maratón dentro de una cabina telefónica. Dijo 3 palabras antes de que la señal se cortara para siempre: no habrán paso. Apagué el motor. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que algo se había roto en el motor de la existencia. En esta parte de Nebraska, el viento siempre trae algo: el zumbido de la autopista a 10 kilómetros, el ladrido de los perros de casa de los vecinos o el motor de alguna avioneta de fumigación. Aquel martes, el aire estaba muerto. Ni un pájaro, ni un insecto, ni un susurro. Solo yo, el metal caliente del tractor y un presentimiento amargo que me bajaba por la garganta como hiel. Bajé de la cabina y miré hacia el horizonte. A lo lejos, una columna de humo negro empezó a elevarse desde la dirección de Lincoln. No era un incendio forestal, el humo era demasiado denso, demasiado sucio. Entré en la casa a zancadas, sintiendo que el peso de mis botas sobre la madera del porche era el único sonido real que quedaba en el planeta. Clara. Sara. Bajad ahora mismo, grité mientras cerraba la puerta principal con el cerrojo de acero. Mi esposa bajó las escaleras con el rostro pálido, sosteniendo a nuestra hija de 10 años contra su costado. Clara me conoce, sabe leer el miedo en mis ojos antes de que yo mismo lo acepte. No preguntó qué pasaba, simplemente me miró y luego miró hacia la ventana, donde el humo empezaba a manchar el azul del cielo. Samuel, el teléfono no tiene señal, dijo ella con una voz que intentaba mantenerse firme por la niña. He intentado llamar a tu hermano a la ciudad, pero solo hay un tono agudo que duele al escuchar. No habrá teléfonos hoy, Clara, respondí mientras caminaba hacia el armario del pasillo y sacaba la funda de mi Remington de calibre 12. Quiero que subáis al piso de arriba y os metáis en el vestidor. No salgáis, no hagáis ruido y, bajo ninguna circunstancia, os asoméis a las ventanas. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Sara con los ojos muy abiertos. Es solo una tormenta diferente pequeña, mentí mientras cargaba el primer cartucho en la recámara. El sonido del metal encajando fue lo único que me dio algo de paz en ese momento. Me quedé en el salón, sentado en la oscuridad de las persianas bajadas, observando a través de una pequeña rendija que daba al camino de entrada. Durante 2 horas, no pasó nada. El sol empezó a caer, tiñendo los campos de un naranja sangriento que parecía un presagio. Entonces, vi aparecer el primer coche. Era la camioneta de Gab, mi capataz y mejor amigo. Venía a una velocidad suicida, levantando una nube de polvo que ocultaba la mitad del vehículo. Gab no frenó. Estrelló la camioneta contra la valla de madera del corral, destrozando los postes y deteniéndose a escasos metros del porche. Salí al exterior con la escopeta en alto, el corazón golpeaba mis costillas como un animal enjaulado. Gab, ¿qué demonios te pasa?, le increpé mientras me acercaba al vehículo. La puerta del conductor se abrió y Gab cayó literalmente al suelo. Tenía la camisa empapada en un líquido que no era suyo. Su sombrero había desaparecido y sus ojos, siempre alegres, eran ahora 2 pozos de puro terror. Se arrastró por la tierra, dejando un rastro oscuro, y me agarró por el tobillo con una fuerza desesperada. Cierra todo, Sam, sollozó con la voz rota. No son personas, ya no son personas. Los vi en la gasolinera de la salida 8. Se comen unos a otros, Sam. Se despedazan vivos y luego se levantan para seguir buscando carne. Mi hijo, mi pequeño Toby,
él me mordió. Me mordió mientras yo intentaba abrazarlo porque pensaba que tenía fiebre. Miré el brazo de Gab. Debajo del trapo que usaba como torniquete, había una herida que me revolvió el estómago. No era un corte limpio, era una marca de dentadura humana que había arrancado un trozo de músculo, dejando ver el blanco del hueso. La piel alrededor de la herida estaba volviéndose gris, con venas negras que se ramificaban hacia arriba como raíces venenosas. Gab, amigo, mírame, dije arrodillándome a su lado. No pudo mirarme. Su cuerpo empezó a convulsionar con una violencia que levantaba la tierra a su alrededor. Sus articulaciones chasqueaban, y de su boca empezó a brotar una espuma amarillenta mezclada con sangre espesa. Me aparté de un salto, apuntando con la Remington al hombre que me había ayudado a levantar este rancho durante 15 años. El proceso fue aterradoramente rápido. Sus convulsiones cesaron de golpe y se quedó rígido, como si un rayo lo hubiera petrificado. El silencio volvió a reinar durante 3 segundos eternos. Entonces, Gab abrió los ojos. Pero no eran los ojos de mi amigo. Eran 2 esferas sin pupilas, inyectadas en una rabia que no pertenecía a este mundo. Emitió un sonido que no era un grito, era un escape de aire viciado, un siseo que me heló la sangre. Se abalanzó sobre mí con una agilidad que ningún hombre de 50 años posee. No hubo aviso, no hubo súplica. Solo un salto frenético y unas manos que buscaban mi garganta con dedos rígidos como garras. Retrocedí, tropezando con el primer escalón del porche, y apreté el gatillo. El disparo atronó en la llanura. El impacto de la posta dio de lleno en el pecho de Gab, lanzándolo hacia atrás contra la rueda de su camioneta. Cualquier hombre normal habría muerto al instante. Gab no. Intentó levantarse, sus dedos rascaban el metal del vehículo con un sonido chirriante que me puso los dientes de punta. Su mandíbula castañaba con una velocidad frenética, buscando el aire, buscando mi vida. Tuve que hacerlo. Me acerqué a 3 pasos, cerré los ojos un segundo pidiendo perdón a Dios y disparé de nuevo a su cabeza. Esta vez, el cuerpo se quedó quieto. La sangre que emanaba de lo que quedaba de su cráneo no era roja, era un fluido negruzco, viscoso y con un olor a carne podrida que me obligó a taparme la nariz con la manga de la camisa. Samuel, ¿qué ha sido eso? Escuché la voz de Clara desde la planta de arriba. Su grito estaba cargado de una angustia que me partió el alma. Quedaos arriba. No miréis por la ventana, grité mientras recargaba la escopeta con manos temblorosas. Me quedé allí, de pie en el porche, mirando el cadáver de mi amigo. Fue entonces cuando levanté la vista hacia el camino de entrada y comprendí que el horror acababa de empezar. A lo lejos, por la carretera estatal que cruzaba mis tierras, vi luces de coches zigzagueando y escuché los primeros disparos lejanos. Pero lo peor no eran las luces. Lo peor eran las siluetas. Eran docenas. Al principio parecían simples caminantes, gente que se había quedado sin gasolina y buscaba ayuda. Pero se movían de forma extraña, con los hombros caídos y pasos pesados que levantaban el polvo de la tarde. No venían en grupo, venían como una marea silenciosa, atraídos por el estruendo de mis disparos. En medio de la llanura infinita de Nebraska, donde siempre me sentí seguro por la distancia con la civilización, me di cuenta de la verdad más amarga de todas. En un mundo de hambrientos, una granja aislada no es una fortaleza, es una despensa. Entré en la casa y cerré la puerta con todas las barras de seguridad. Apoyé la espalda contra la madera, escuchando los latidos de mi propio corazón. Fuera, el sol terminó de ponerse, dejando paso a una oscuridad que nunca antes me había parecido tan absoluta. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe contra la madera de la puerta trasera. Un golpe rítmico, pesado, de alguien que no tiene prisa porque sabe que no tienes a dónde ir. Samuel, ¿están aquí?, susurró Clara desde la barandilla de la escalera. Sí, respondí mientras encendía la linterna y enfocaba hacia la cocina. Están aquí. Y esto no es una tormenta que vaya a pasar mañana, Clara. El mundo que conocíamos ha muerto en ese camino de tierra y ahora nos toca a nosotros decidir si vamos a enterrarlo o si vamos a dejar que nos devore. Me acerqué a la mesa del comedor, donde teníamos la radio de pilas.
La encendí y recorrí todas las bandas de frecuencia. Solo estática. Gritos lejanos que se perdían en el ruido blanco. Y entonces, una señal débil, una voz masculina que repetía una y otra vez las coordenadas de un refugio en las montañas de Colorado. Si estás escuchando esto, corre, decía la voz. No confíes en nadie. Si tienen venas negras, ya no son tus hijos, ya no son tus padres. El hambre es lo único que queda. Repito, el hambre es lo único que queda. Miré a mi esposa y a mi hija. Mi pequeña Sara sostenía su peluche con todas sus fuerzas. En ese salón, bajo la luz mortecina de la linterna, comprendí que mi vida como granjero se había terminado. Ya no era un hombre que cuidaba ganado o que esperaba la cosecha. Ahora era un soldado en una guerra sin cuartel contra la muerte misma. Agarré mi cinturón de herramientas, llené los bolsillos de cartuchos y miré hacia la puerta trasera, donde los golpes empezaban a ser más violentos. La madera empezaba a astillarse bajo la presión de algo que no sentía dolor ni fatiga. «Prepárate, Clara», dije con una voz que no reconocí como mía. «Vamos a salir de aquí al amanecer. Pero esta noche vamos a enseñarles que esta tierra todavía tiene dueño». El sonido de un cristal rompiéndose en la cocina marcó el inicio de la batalla por nuestra supervivencia. La primera mano grisácea asomó por el marco de la ventana, tanteando el aire con dedos hambrientos. Levanté la Remington, apunté al bulto que intentaba entrar en mi hogar y sentí como el frío del acero me devolvía la calma. El apocalipsis no avisa, simplemente sucede, y si quería que mi familia viera el sol de la mañana, tendría que convertirme en el monstruo más temible de esta llanura. La noche era joven, y el hambre de los muertos no tenía fin. Pero mi voluntad de proteger a los míos era un fuego que ninguna oscuridad podría apagar. El cristal de la ventana de la cocina no estalló con un ruido limpio, sino con un crujido seco que pareció desgarrar el aire de la casa. Me giré con la escopeta pegada al hombro, sintiendo el sudor frío resbalar por mi espalda. Allí estaba esa cosa. Ya no era un hombre, aunque conservara la ropa de un viajero y una mochila rota colgada de un hombro. Tenía el rostro parcialmente desollado, como si se hubiera frotado contra el asfalto a gran velocidad, y sus ojos eran dos agujeros vacíos que solo reflejaban una sed insaciable. «Atrás, Clara», grité mientras encuadraba la mira en el pecho de aquel engendro. La criatura emitió un silbido gutural y se impulsó sobre el fregadero, derribando platos y vasos que se hicieron añicos contra el suelo. No dudé. El estallido de la Remington llenó la cocina de un humo acre y un fogonazo que me cegó por un segundo. El impacto lanzó al intruso hacia atrás, sacándolo de nuevo por la ventana destrozada. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, escuché un sonido que me heló la sangre, el rugido de un motor forzado al límite y el chirrido de unos neumáticos sobre la grava de mi entrada. Una ráfaga de luces blancas barrió las paredes del salón, iluminando momentáneamente los cuadros familiares y el rostro aterrorizado de mi hija. Era una camioneta, una Ford plateada que conocía bien. Eran los Maile, nuestros vecinos de la granja del este. El vehículo venía dando bandazos, esquivando por poco los restos de la cerca que Gab había derribado minutos antes. «Samuel, abre la puerta. Por el amor de Dios, abre la puerta». El grito de John Miller llegó hasta mí cargado de una desesperación que nunca había escuchado en un hombre tan rudo como él. Corrí hacia la entrada principal, descorriendo los cerrojos con una urgencia frenética. Al abrir, la escena que encontré parecía sacada de una pesadilla. La camioneta de John se detuvo en seco frente al porche, echando humo por el capó. John saltó del asiento del conductor con un rifle de caza en la mano, mientras su esposa, Marta, salía por el otro lado protegiendo a su hijo Leo, un muchacho de 15 años que tenía la mirada perdida y la ropa manchada de sangre. Pero no venían solos. Detrás de ellos, saliendo de la penumbra de los campos de maíz, venían las sombras. Eran al menos una docena, moviéndose con esa coordinación antinatural, esa marcha implacable de quienes no conocen el cansancio. Eran los trabajadores de la granja de los Maile, y quizás algunos de los autoestopistas que solían pasar por la carretera estatal. «Entrad»,
Rápido, les chillé mientras disparaba por encima de sus hombros hacia la primera de esas figuras que se acercaba peligrosamente a Marta. El disparo le dio de lleno en el hombro a la cosa, pero ni siquiera se detuvo. Solo se tambaleó un momento antes de seguir avanzando con las manos extendidas. Los Mailes subieron los escalones del porche en un tropel de jadeos y sollozos. Ion fue el último en entrar, dándose la vuelta para disparar una última bala antes de que yo cerrara la pesada puerta de roble y echara la barra de acero. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero era un silencio falso, cargado de la respiración agitada de 6 personas atrapadas en una caja de madera y piedra. Ion, ¿qué ha pasado en vuestra casa?, pregunté mientras ayudaba a Marta a sentarse en el sofá. No hubo tiempo de nada, Sam, respondió Ion apoyando la frente contra la pared, tratando de recuperar el aire. Estábamos cenando cuando escuchamos a los perros aullar de una forma extraña. Cuando salí con la linterna, ya estaban allí. Eran mis propios hombres, Sam. El viejo Zane, el chico de los recados, todos. Tenían esa mirada muerta. Intenté hablarles, pero Zane se lanzó sobre el perro y lo destrozó con sus propias manos. Tuvimos que correr hacia la camioneta mientras veíamos cómo rodeaban la casa de los Thompson. Los Thompson no lo consiguieron, Sam. Escuchamos sus gritos desde la carretera. Clara bajó las escaleras con mantas y un botiquín, seguida de cerca por nuestra hija Sara. Al ver a Leo, el hijo de los Miller, Clara se arrodilló a su lado. El chico estaba en estado de shock, con los ojos fijos en sus propias manos que temblaban sin control. ¿Está herido?, preguntó Clara con voz baja. No lo creo, respondió Marta. Pero vio cómo se llevaban a su primo. Se lo arrebataron de las manos en el porche. Me acerqué a la ventana y moví ligeramente la cortina. El exterior de mi granja se había convertido en un escenario de horror silencioso. Bajo la luz de la luna, pude ver a las criaturas rodeando la casa. No intentaban entrar todas a la vez. Simplemente estaban allí esperando, moviéndose en círculos como tiburones alrededor de un bote a la deriva. Emitían ese siseo constante, un sonido de aire escapando de pulmones que ya no necesitaban oxígeno. Somos 6 personas aquí dentro, dije volviéndome hacia Ion. Tenemos armas, pero no tenemos munición infinita. Y esta casa tiene demasiadas ventanas en la planta baja. ¿Qué sugieres, Sam?, preguntó Ion, recuperando un poco de su interés habitual. Tenemos que ir al sótano de grano, respondí. Es de hormigón armado, tiene una sola entrada pesada y está conectado con el túnel de mantenimiento que lleva al granero. Si logramos llegar allí, tendremos una oportunidad de resistir hasta el amanecer. Pero para llegar al sótano, tenemos que cruzar la cocina, y allí el muro ya ha sido comprometido. En ese momento, un golpe brutal sacudió la puerta principal. Luego otro en la ventana del salón. Los cristales vibraron, amenazando con ceder bajo la presión de los que estaban fuera. Eran más de los que había visto antes. Parecía que el ruido de los disparos había actuado como una campana de cena para todos los muertos de la región. «Papá, tengo miedo», susurró Sara agarrando la manga de mi camisa. «Lo sé, cariño, pero escucha con atención», le dije mirándola a los ojos. «Quiero que vayas con mamá y con Marta hacia el pasillo de la cocina. No os detengáis por nada. Ion y yo iremos detrás. Leo, tú llevas la mochila con las provisiones. ¿Me has oído?». El muchacho asintió lentamente, saliendo por fin de su trance. La necesidad de sobrevivir empezó a imponerse sobre el miedo. Nos movimos como una cadena humana a través de la penumbra de la casa. El único sonido era el crujido de la madera bajo nuestros pies y los golpes rítmicos que venían de todas las paredes. Al llegar a la cocina, el olor a podredumbre nos golpeó con la fuerza de un mazo. El cuerpo de la criatura que yo había disparado antes yacía medio camino entre la ventana y el suelo, pero sus dedos todavía se movían, rascando las baldosas en un espasmo eterno. «Rápido. La trampilla está debajo de la alfombra de la despensa». Clara tiró de la alfombra mientras Ion y yo apuntábamos hacia la ventana rota. Fuera, 3 siluetas más se asomaron por el marco, sus rostros iluminados por los relámpagos de una tormenta que empezaba a formarse en el horizonte.
Uno de ellos, una mujer joven que llevaba un vestido de flores ahora desgarrado, saltó hacia el interior con un chillido inhumano. Jon disparó su rifle, dándole en pleno rostro. La fuerza del impacto la lanzó contra los armarios, pero otra criatura ya estaba entrando por encima de ella. El caos se desató en la pequeña cocina. El estruendo de los disparos en un espacio tan cerrado era ensordecedor, quemándome los oídos y llenando mis pulmones de pólvora. «Baja ya», grité mientras golpeaba con la culata de mi escopeta a un hombre grisáceo que intentaba agarrar el tobillo de Marta. Uno a uno, fueron desapareciendo por el hueco de la trampilla. Jon me miró, con el rostro sudado y los ojos inyectados en sangre. «Ve tú, Sam. Yo te cubro», exclamó mientras recargaba su rifle con una destreza nacida de años de caza. «No te voy a dejar aquí solo, Jon», respondí disparando a otra sombra que se colaba por la ventana. En ese instante, la puerta que daba al porche trasero se dio con un estrépito de madera astillada. Una marea de cuerpos oscuros empezó a inundar la cocina. Eran demasiados. La oscuridad de la noche parecía haber cobrado vida propia y haber decidido devorarnos. «Ahora», grité agarrando a Jon por el hombro y empujándolo hacia el hueco. Saltamos al interior del sótano justo cuando las primeras manos gélidas rozaban nuestras botas. Tiré de la pesada tapa de hierro y eché el cerrojo desde abajo. El sonido de los golpes contra el metal fue inmediato, un tamborileo frenético de cientos de dedos que querían entrar. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando solo nuestras respiraciones agitadas y el sonido del metal siendo golpeado. Estábamos a salvo, por ahora. El sótano de grano era frío y olía a tierra y polvo, pero en ese momento nos pareció el palacio más seguro de la tierra. «¿Estamos todos bien?», preguntó la voz de Clara desde algún punto en la oscuridad. «Estamos aquí», respondí buscando a ciegas la linterna de mi cinturón. Cuando la encendí, la luz reveló los rostros de nuestro grupo. Éramos dos familias, unidas por la tragedia y rodeadas por la muerte. Jon estaba sentado en un saco de grano, limpiando la sangre de su rifle. Marta abrazaba a Leo, y Clara sostenía a Sara contra su pecho. Miré a mi alrededor. Habíamos sobrevivido, pero sabía que esto solo era el principio. Estábamos bajo tierra, en una granja rodeada de muertos, y el mundo que conocíamos ya no existía más allá de esas paredes de hormigón. Pero mientras miraba a Jon y a mi familia, sentí una determinación nueva. «Samuel», dijo Jon mirándome fijamente a la luz de la linterna. «¿Qué vamos a hacer cuando se cansen de golpear esa puerta?» «No se van a cansar, Jon», respondí con amargura. «No conocen el cansancio. Pero nosotros conocemos esta tierra mejor que ellos. Mañana, cuando el sol salga, si es que sale, vamos a cruzar ese túnel hacia el granero. Allí tengo el camión blindado que usamos para el transporte de ganado. Si logramos llegar a él, saldremos de aquí». «¿A dónde iremos?», preguntó Sara con voz pequeña. «Hacia las montañas, pequeña», dijo Clara acariciándole el pelo. «Hacia donde el aire sea demasiado frío para que esos monstruos puedan moverse». Me levanté y caminé hacia la entrada del túnel de mantenimiento. Era un conducto estrecho de hormigón y humedad que olía a tierra vieja y a derrota. Avanzábamos en fila india, con el peso del silencio aplastándonos más que los metros de tierra que teníamos sobre nuestras cabezas. Yo iba primero, con la linterna acoplada al cañón de mi Remington, barriendo la oscuridad en busca de cualquier cosa que no debiera estar allí. Detrás de mí escuchaba el sollozo ahogado de Marta y el roce constante de las mochilas contra las paredes rugosas. Cada pocos metros, me detenía para escuchar. Por encima de nosotros, el suelo de la granja vibraba. Podía oír el arrastrar de pies descompuestos sobre las tablas de madera de mi propia casa. Era un sonido rítmico, un desfile de ultratumba que reclamaba lo que quedaba de nuestra vida. Aquellos seres no hablaban, no gritaban, solo se movían con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su parte. «Samuel, el aire se está volviendo pesado», susurró Jon desde atrás. «Aguanta, Jon, estamos casi debajo del granero», respondí sin girarme. Llegamos a la esclusa, una pesada trampilla de madera reforzada con tiras de cuero. Sabía que al otro lado estaba mi mayor orgullo,
un camión de transporte de ganado que yo mismo había blindado hacía años para protegerme de los asaltos en las rutas comerciales más peligrosas hacia el norte. Lo llamábamos La Bestia. Era un armatoste de 6 ruedas con placas de acero soldadas a las puertas y una rejilla frontal que podría atravesar un muro de ladrillo sin despeinarse. Apagué la linterna. El silencio en el túnel se volvió absoluto. Puse la oreja contra la madera de la trampilla. Al principio no escuché nada, pero luego llegó el sonido de un goteo constante. Líquido cayendo sobre metal. Y después, un crujido de huesos masticados. Mi corazón dio un vuelco. Habían entrado en el granero. Alguna puerta o ventana había cedido y ahora mi camión estaba rodeada de invitados hambrientos. Cuando abra esta trampilla, no quiero que nadie se detenga, dije en un susurro que me quemó la garganta. Correréis hacia la parte trasera del camión. La rampa está bajada. Ion y yo cubriremos los lados. No miréis, no intentéis ayudar a nadie que se caiga si no soy yo quien lo ordena. Solo corred. Clara me agarró del brazo en la oscuridad. Sus dedos se clavaron en mi piel con una fuerza que me dio el valor que me faltaba. Volveremos a ver el amanecer, Samuel, me dijo. No era una pregunta, era un mandato. Empujé la trampilla con el hombro. El aire frío del granero entró de golpe, cargado con el olor rancio de la muerte. Salí primero, rodando sobre la paja seca y apuntando con la escopeta. El granero estaba sumido en una penumbra azulada por la luz de la luna que se filtraba por las grietas del tejado. Vi a 3 de ellos. Estaban agachados sobre los restos de uno de mis caballos. La imagen era tan dantesca que casi pierdo el equilibrio. Aquellas cosas estaban arrancando tiras de carne con los dientes, emitiendo gruñidos bajos que hacían vibrar el aire. Ahora, mi familia y los Maile brotaron del suelo como sombras asustadas. El ruido de sus pasos sobre la paja alertó a los muertos. Los 3 que estaban comiendo levantaron la cabeza al unísono. Sus rostros eran una máscara de sangre negra y jirones de piel colgante. Se pusieron en pie con una rapidez que desafiaba toda lógica biológica y se lanzaron hacia nosotros con un rugido que hizo temblar las vigas del granero. Disparé. El primer cartucho le voló la mitad del pecho al más cercano, lanzándolo contra un fardo de paja. Ion disparó su rifle de caza, alcanzando a otro en pleno salto. Pero el tercero estaba demasiado cerca de Sara. Vi cómo extendía sus manos amarillentas hacia el abrigo de mi hija. No tuve tiempo de apuntar. Lancé mi cuerpo contra la criatura, golpeándola con todo mi peso. Rodamos por el suelo en un torbellino de garras y dientes. Sentí su aliento pútrido en mi cara y el frío de sus dedos buscando mi cuello. Sube al camión, Sara. Sube ahora, grité mientras hundía el cañón de la escopeta en el estómago de la cosa y apretaba el gatillo. El disparo me salpicó la cara de un fluido caliente y amargo. Me puse en pie de un salto, ignorando las náuseas, y corrí hacia la cabina del camión. El resto ya estaba dentro de la caja blindada. Ion estaba en el umbral de la rampa, disparando metódicamente a las nuevas siluetas que empezaban a entrar por la puerta principal del granero. Eran docenas. Estaban saliendo de los campos de maíz como hormigas atraídas por el azúcar. Subí a la cabina y hundí la llave en el contacto. El motor diésel rugió, un sonido poderoso y vibrante que en ese momento me pareció la música más hermosa del universo. La bestia despertó con una sacudida, escupiendo humo negro por el escape. Ion, entra ya, grité mientras metía la primera marcha. Ion saltó al interior y cerró la rampa hidráulica con un estruendo metálico justo cuando las primeras manos chocaban contra el acero. ¿Estábamos encerrados, pero estábamos vivos? Aceleré a fondo. El camión se lanzó hacia adelante, destrozando las puertas dobles del granero como si fueran de papel. Sentí el impacto de los cuerpos contra el parachoques. Era un golpeteo constante, una serie de sacudidas que hacían saltar el camión mientras atravesábamos el corral. En el espejo retrovisor vi cómo mi hogar se alejaba, envuelto en la oscuridad y rodeado por una marea de muertos que seguían persiguiéndonos con una insistencia aterradora. Habíamos dejado atrás nuestra vida, nuestra tierra y nuestros recuerdos. Ahora solo quedaba la carretera y el hambre que nos pisaba los talones.
Llevábamos 2 horas conduciendo por la carretera estatal 80. El paisaje de Nebraska, que antes me parecía un mar de paz, ahora era un cementerio de metal y cristal. Coches abandonados con las puertas abiertas de par en par, incendios lejanos que teñían el horizonte de un rojo enfermo y el silencio absoluto de la radio. La bestia se tragaba los kilómetros con un hambre voraz, pero el indicador de combustible estaba bajando peligrosamente. No podíamos llegar a las montañas de Colorado sin repostar. Cada vez que pasábamos por un pueblo pequeño, veía lo mismo, hordas de esas cosas deambulando por las calles principales, golpeando las puertas de los comercios donde la gente se había refugiado. No podíamos detenernos en ningún sitio poblado. Samuel, el motor está empezando a toser, dijo John desde el asiento del copiloto. Tenía el rostro iluminado por la luz verdosa del tablero y parecía 10 años más viejo que hace unas horas. Necesitamos una gasolinera, respondí mientras apretaba el volante. Si nos quedamos tirados en mitad de esta llanura, estamos muertos. A unos 5 kilómetros, vimos el resplandor de un cartel de neón que parpadeaba débilmente en la oscuridad, el tanque oxidado. Era una gasolinera de esas que parecen detenidas en los años 70, situada en un cruce de caminos rodeado de nada más que campos de trigo yermo. Reduje la velocidad, sintiendo como la tensión volvía a tensar mis músculos. Apagué las luces. El camión se acercó al surtidor como un depredador sigiloso. A primera vista, el lugar parecía desierto. Había un sedán negro aparcado junto a la tienda, con el motor aún en marcha y las luces encendidas, lo cual era una señal pésima en este nuevo mundo. La puerta de la tienda estaba abierta y se mecía lentamente con el viento, emitiendo un chirrido que se me clavaba en los nervios. Quedaos en el camión, ordené a través del intercomunicador de la cabina hacia la parte trasera donde estaban Clara y los demás. John, vente conmigo. Si ves que algo se mueve y no tiene mi cara, le disparas. Bajamos del camión con las armas preparadas. El aire en la gasolinera estaba viciado, con un olor a gasolina derramada y algo mucho más dulce. Nos acercamos al sedán negro. En el interior no había nadie, pero el asiento del conductor estaba cubierto de una capa de sangre tan espesa que goteaba hacia la alfombrilla. Lo que más me inquietó no fue la sangre, sino el hecho de que no había signos de lucha. Era como si el conductor se hubiera desvanecido en el aire mientras se desangraba. Entramos en la tienda. El horror que nos esperaba allí dentro no se parecía a nada de lo que habíamos visto en la granja. No eran solo muertos caminando. Alguien, o algo, había convertido aquel lugar en una carnicería. Del techo colgaban ganchos de carnicero, y de esos ganchos colgaban cuerpos humanos, abiertos en canal con una precisión quirúrgica. Pero lo peor era que algunos todavía se movían. Sus ojos seguían vivos, llenos de un sufrimiento que no tiene nombre en la lengua de los hombres. Sus bocas habían sido cosidas con alambre de espino para que no pudieran gritar. John retrocedió, tapándose la boca con la mano para no vomitar. Yo me quedé paralizado, con el corazón martillando contra mi pecho. Esto no era hora de los muertos. Los muertos solo mueren y comen. Esto era hora de hombres que se habían vuelto algo peor que los monstruos que nos perseguían. ¡Ayuda! Por favor, un susurro desesperado llegó desde el fondo de la tienda, cerca de la cámara frigorífica. Avanzamos con cautela, esquivando los cuerpos que colgaban y que giraban lentamente sobre sí mismos. Al llegar a la cámara de las bebidas, vi a 2 jóvenes. Un chico de unos 18 años y una chica algo menor. Estaban acurrucados detrás de unas cajas de refrescos, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de ceniza. El chico sostenía un cuchillo de cocina con manos temblorosas, y la chica abrazaba sus piernas, sollozando en silencio. «No nos hagáis daño», suplicó el chico, interponiéndose entre nosotros y la chica. «No tenemos nada, se lo llevaron todo». «Tranquilo, hijo, somos personas», dije bajando un poco la escopeta aunque sin relajar la guardia. «¿Quién ha hecho esto?» «Los hombres del camión blanco», balbuceó el chico. «Dijeron que la carne fresca era la moneda de cambio del nuevo mundo. Se llevaron a nuestros padres. Nos dejaron aquí para que maduráramos, eso dijeron. Iban a volver a por nosotros antes del amanecer». En ese momento,
Un sonido pesado y mecánico empezó a vibrar en el asfalto del exterior. Era el sonido de un motor grande, muy grande. Miré por el cristal mugriento de la tienda y vi aparecer un camión de transporte blanco, con el frontal reforzado y las luces apagadas. Se detuvieron justo detrás de nuestro camión. «Han vuelto», susurró la chica con un terror que me heló los huesos. Me giré hacia John y luego hacia los chicos. No teníamos mucho tiempo. Los hombres que bajaban del camión blanco no eran supervivientes, eran carroñeros que habían perdido hasta el último átomo de humanidad en el momento en que las leyes dejaron de existir. Llevaban hachas, ganchos y rifles de asalto. Eran 6, y se movían con la confianza de quienes se saben los reyes de este nuevo infierno. «Escuchadme bien», les dije a los jóvenes. «Vais a salir de aquí ahora mismo y vais a correr hacia aquel camión blindado. Decidle a la mujer que está dentro que Samuel os envía. No os detengáis por nada». «¿Y vosotros?», preguntó el chico. «Nosotros vamos a encargarnos de que estos tipos no vuelvan a usar esos ganchos nunca más», respondió John con una voz fría y cortante que no le conocía. Los chicos salieron corriendo en cuanto les dimos la señal. Vimos desde la oscuridad de la tienda cómo llegaban a la bestia y cómo Clara abría la puerta para ponerlos a salvo. Los hombres del camión blanco se detuvieron al ver el movimiento. Uno de ellos, un tipo gigantesco con una máscara de soldador y un delantal de cuero manchado de sangre, soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. «Vaya, parece que tenemos ganado nuevo», gritó el de la máscara, levantando una escopeta recortada. «Y uno de ellos viene en un juguete muy bonito. Salid de ahí y os prometo que vuestra muerte será rápida». Me agaché detrás del mostrador, sintiendo la rabia hervir en mi interior. Habíamos huido de los muertos para encontrarnos con el verdadero rostro del apocalipsis, nosotros mismos. Aquellos hombres eran el horror que no podíamos permitir que sobreviviera. Si queríamos un futuro para Sara y para los chicos que acabamos de salvar, teníamos que exterminar a estos locos aquí mismo, en este surtidor del infierno. «John, tú por la izquierda, yo por la derecha», susurré mientras revisaba mis cartuchos. «No dejes a ninguno en pie». La noche en Nebraska se volvió repentinamente ruidosa. Los primeros disparos cruzaron el aire de la gasolinera, rompiendo los cristales de la tienda y marcando el inicio de una guerra que no figuraba en ningún mapa. Era el hombre contra el hombre en un mundo donde la muerte ya no era el final, y la gasolinera del tanque oxidado estaba a punto de convertirse en el altar de un sacrificio sangriento. El aire dentro de la tienda se volvió denso, cargado de un olor a pólvora y a la sangre vieja que goteaba de los ganchos del techo. Mi dedo acariciaba el gatillo de la Remington mientras observaba al gigante de la máscara de soldador a través del cristal roto. Él no tenía prisa. Sabía que estábamos atrapados. Se paseaba por el asfalto con la escopeta recortada descansando en su hombro, como si fuera el dueño de un cortijo y nosotros solo fuéramos reses esperando el degüello. «Sé que estás ahí, granjero», gritó el gigante con una voz que parecía venir de lo más profundo de una tumba. «Huelo el miedo y la gasolina. Sal con las manos en alto y quizás deje que los niños mueran rápido». Miré a John. Él asintió con la mandíbula apretada. En ese momento, no éramos dos vecinos de Nebraska. Éramos dos soldados defendiendo la última frontera de la decencia humana. «Ahora», grité mientras me incorporaba sobre el mostrador. Mi primer disparo fue directo hacia el gigante, pero el tipo fue más rápido de lo que su tamaño sugería y se lanzó tras un surtidor de gasolina. El impacto de mi posta reventó el cristal del visor del surtidor, bañando el suelo de gasolina y metal. John, desde el otro extremo de la tienda, abrió fuego con su rifle de caza. El proyectil alcanzó a uno de los hombres del camión blanco en el hombro, haciéndolo girar como una peonza antes de caer al suelo gritando. La respuesta de los carroñeros fue un infierno de plomo. Las balas de sus rifles de asalto despedazaron las estanterías de la tienda, lanzando botes de conserva y cristales por todas partes. Tuve que pegarme al suelo, sintiendo como los proyectiles silbaban sobre mi cabeza con un sonido metálico y furioso. «Samuel, vienen por los lados», gritó John mientras recargaba con movimientos frenéticos. Vi dos sombras moviéndose por el lateral de la tienda, intentando flanquearnos para llegar a la puerta trasera.
Sabía que si lograban entrar, estaríamos acabados. Me arrastré por el suelo, ignorando los cristales que se clavaban en mis rodillas, y llegué a la sección de herramientas. Agarré una lata de aceite para motores y la lancé hacia la puerta lateral justo cuando uno de ellos asomaba la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, disparé contra la lata. La explosión no fue grande, pero fue suficiente. Una llamarada de fuego naranja iluminó la noche y envolvió al atacante, que retrocedió envuelto en llamas, gritando con un sonido que ni siquiera los muertos podían igualar. Pero el estruendo tuvo un efecto secundario que no habíamos calculado. A lo lejos, en la negrura de los campos de trigo, empezaron a surgir miles de puntos de luz. No eran luces de linternas. Eran los ojos de la horda de muertos que, atraídos por el ruido del tiroteo, estaban convergiendo sobre la gasolinera como una marea imparable. El gigante de la máscara también lo vio. «Acabad con ellos ya. Los muertos están aquí», bramó a sus hombres. El gigante salió de su escondite, disparando su recortada mientras avanzaba hacia la entrada de la tienda. Los perdigones golpearon la madera del mostrador a escasos centímetros de mi rostro. Sabía que solo tenía una oportunidad. Saqué el revólver que llevaba en el cinturón, un Magnum del 35 que pesaba como el pecado, y apunté con ambas manos. «Por mi familia», grité. Disparé 3 veces. La primera bala impactó en el delantal de cuero del gigante, la segunda le dio en el hombro, pero la tercera acertó de lleno en la máscara de soldador. El metal saltó en pedazos y el hombre se desplomó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo sordo. Sus hombres, al ver caer a su líder, dudaron un segundo. ¿Ese fue su error? Ion y yo salimos de la tienda como posesos, disparando a todo lo que se movía. Vimos a los 2 últimos carroñeros intentar subir a su camión blanco, pero la marea de muertos ya estaba sobre ellos. Las manos grises y putrefactas rodearon el vehículo, sacando a los hombres por las ventanillas mientras sus gritos de terror llenaban el aire. No miramos atrás. Corrimos hacia mi camión, que rugía con el motor al ralentí. «Clara, abre la puerta», chillé mientras sentía el aliento de los muertos en mi nuca. La rampa bajó y nos lanzamos al interior justo cuando los primeros caminantes chocaban contra el blindaje del camión. Clara cerró la compuerta y el sonido del mundo exterior se convirtió en un murmullo sordo de golpes y arañazos. Ion y yo nos dejamos caer en el suelo de metal, empapados en sudor, sangre y gasolina. Los 2 chicos que habíamos rescatado estaban allí, abrazados por Sara y Leo. La chica me miró con unos ojos que habían visto demasiado para su edad y simplemente asintió. No hacían falta palabras. Habíamos sobrevivido a los vivos y a los muertos en una sola noche. «Samuel, tenemos que irnos», dijo Clara desde el puesto de conducción. «Los surtidores van a explotar en cualquier momento por el incendio de la tienda». Pasé a la cabina y agarré el volante. El panorama era dantesco. Cientos, quizás miles de muertos rodeaban la gasolinera. Puse la marcha más larga y hundí el pie en el acelerador. La bestia rugió, sus neumáticos trituraban huesos y carne mientras nos abríamos paso a través de la horda. Justo cuando salíamos al asfalto de la carretera principal, una explosión gigantesca iluminó el cielo a nuestras espaldas. La gasolinera se convirtió en una pira funeraria para el gigante y sus hombres, y para todos los muertos que habían acudido al festín. Mantuve la vista fija en la carretera, donde las líneas blancas parecían guiarnos hacia un destino incierto. El sol empezaba a asomar por el horizonte, una franja de oro que no traía esperanza, sino la promesa de un nuevo día de lucha. Miré por el espejo retrovisor y vi a mi familia y a los nuevos integrantes de nuestro grupo. Éramos un ejército de náufragos en un mar de pesadilla. «¿Cómo os llamáis?», pregunté a los chicos a través del intercomunicador. «Soy Mateo, y ella es mi hermana Elena», respondió el chico con voz temblorosa pero firme. «Gracias por no dejarnos allí». «Bienvenidos, Mateo», dije mientras sentía el peso de la responsabilidad aplastando mis hombros. «Ahora somos una familia. Y en este mundo, la familia es lo único por lo que vale la pena morir». Puse rumbo al oeste, hacia las montañas de Colorado. La carretera estaba sembrada de peligros,
y sabíamos que los hombres del camión blanco podrían tener más aliados. Pero mientras el motor de mi camión siguiera latiendo y mis manos pudieran sostener un arma, nadie nos arrebataría el derecho a ver un nuevo amanecer. El fin del mundo había llegado, pero nosotros todavía teníamos mucho que decir. El amanecer en las llanuras de Nebraska siempre había sido un espectáculo de belleza infinita, pero hoy el cielo tenía un color ceniciento, como si el mismo sol estuviera enfermo por lo que tenía que iluminar. La carretera estatal 80 se extendía ante nosotros como una cicatriz negra que cruzaba un cadáver. A medida que avanzábamos, la bestia se encontraba con obstáculos que desafiaban nuestra cordura. Caravanas enteras de familias que habían intentado huir, y que ahora eran solo esqueletos de metal rodeados de figuras errantes. Cada vez que pasábamos cerca de uno de estos atascos, los muertos levantaban la cabeza, sus mandíbulas castañaban con ese sonido de piezas de madera chocando entre sí. «Samuel, tenemos que hablar de las provisiones», dijo John sentándose a mi lado. «Con Mateo y Elena, somos 8 bocas que alimentar. Y el agua se va a terminar en 2 días si no encontramos una fuente segura». «Lo sé, John», respondí sin apartar los ojos del asfalto. «Pero no podemos parar en ninguna ciudad. ¿Has visto lo que pasó en la gasolinera? Los vivos son más peligrosos que los muertos, porque ellos sí pueden planear cómo matarte». «Papá, mira aquello», dijo Sara señalando hacia un puente elevado que cruzaba la autopista unos kilómetros más adelante. Ajusté la vista. Sobre el puente, colgado de una cuerda de nylon, había un cartel que rezaba en letras rojas: «El santuario está cerca. Sigue el rastro verde». Debajo del cartel, una serie de flechas pintadas con pintura fluorescente señalaban hacia una salida secundaria que se internaba en los valles boscosos del sur. «¿Un santuario?», murmuró Marta desde la parte trasera. «¿Crees que pueda ser verdad, Samuel? ¿Un lugar con muros y comida? ¿O una trampa para atraer a gente desesperada?», contestó Mateo con una amargura que me dolió escuchar. Los hombres que mataron a mis padres también hablaban de santuarios mientras los degollaban. La duda se instaló en el ambiente como una niebla espesa. Teníamos 2 opciones: seguir por la autopista principal, que era un cementerio abierto y donde el combustible se agotaría pronto, o seguir aquellas flechas verdes hacia lo desconocido. Miré a Clara. Ella me devolvió una mirada que decía que confiaría en mi instinto hasta el final. «No vamos a ir al santuario», dije finalmente. «Pero vamos a seguir ese rastro verde desde una distancia prudencial. Si alguien ha pintado esas flechas, es porque tienen recursos. Quizás podamos encontrar un almacén o una granja que no haya sido saqueada. Pero mantened las armas cargadas. No quiero sorpresas». Giré el volante y la bestia abandonó la autopista, internándose en un camino vecinal flanqueado por árboles cuyas hojas empezaban a caer, cubriendo el suelo de un manto ocre. El ambiente aquí era diferente. El silencio ya no era amenazador, sino denso, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. De repente, un sonido agudo rasgó el aire. No era un disparo. Era un silbato, un tono largo y penetrante que rebotó en las laderas de los valles. Frené en seco, sintiendo como la adrenalina volvía a dispararse. «Al suelo todos», grité. A través del parabrisas reforzado, vi cómo el bosque cobraba vida. Pero no eran muertos. Eran personas. Estaban vestidas con ropas de camuflaje hechas de ramas y hojas, y portaban arcos y lanzas de fabricación casera. Se movían con una agilidad asombrosa, saltando de los árboles y rodeando el camión en cuestión de segundos. No usaban armas de fuego, y eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Uno de ellos, un hombre de barba larga y ojos penetrantes, se adelantó y puso la palma de su mano sobre el capo de la bestia. No gritaba, no amenazaba. Simplemente nos observaba con una calma que me resultó aterradora. «Apaga el motor», dijo el hombre con una voz serena que llegó a través del cristal. «El ruido atrae a los demonios, y en este valle solo permitimos el sonido del viento». Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, con el revólver oculto bajo mi pierna. «¿Quiénes sois?», pregunté. «Somos los que recordamos cómo era la tierra antes de que vosotros la llenarais de ruido y veneno», respondió el hombre. «Si buscáis el santuario, ¿habéis cometido un error?
El santuario no es un lugar, es una forma de vivir. Pero si buscáis comida y refugio para esos niños, podéis bajar. Pero vuestras máquinas de hierro y fuego se quedan aquí. Miré a John, que tenía el rifle apuntando discretamente hacia el hombre de la barba. Éramos personas armadas frente a un grupo de lo que parecían ser cazadores primitivos. Podríamos haber acelerado y arrollarlos, pero había algo en la mirada de aquel hombre, algo de paz en mitad del caos, que me hizo dudar. Samuel, puede ser nuestra única oportunidad de descansar, susurró Clara. O nuestra última parada antes de que nos conviertan en abono para sus huertos, añadió John. El destino de nuestro grupo pendía de un hilo. El Apocalipsis nos había enseñado que el horror tiene muchas caras, la cara de los muertos, la cara de los carniceros de la gasolinera, y ahora, esta nueva cara de misterio y naturaleza salvaje. Guardé el revólver en la funda y miré al hombre de la barba. Si tocas a uno solo de los míos, quemaré este valle hasta que no quede ni una brizna de hierba, le advertí. El hombre sonrió débilmente. Si quisiéramos mataros, ya estaríais muertos antes de que vuestro camión se detuviera. Bajad, Samuel. La tierra os está esperando. Abrí la puerta y bajé de la camión, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El aire aquí olía a pino y a vida, un contraste brutal con el olor a muerte que nos había perseguido. Pero mientras caminábamos hacia la espesura del bosque, una pregunta seguía martillando mi cabeza: ¿es posible volver a ser humanos en un mundo que ya no nos pertenece? Caminamos por un sendero serpenteante que parecía desaparecer entre los robles centenarios. Mis manos se sentían vacías sin el peso de la Remington, y cada vez que una rama crujía a nuestras espaldas, mi instinto me ordenaba girarme y golpear. John caminaba a mi lado, con los puños cerrados y la mandíbula tan tensa que temí que se le rompieran los dientes. Detrás, Clara y Marta protegían a los niños, mientras Mateo y Elena cerraban la marcha, mirando a los hombres del bosque con una desconfianza que yo compartía plenamente. El hombre de la barba, que se presentó como Elías, nos guiaba con una parsimonia que resultaba insultante dadas las circunstancias del mundo. No usaban zapatos de cuero ni botas de trabajo, sino una especie de mocasines de piel que no hacían el más mínimo ruido al pisar las hojas secas. Eran como fantasmas moviéndose en un cementerio verde. Llegamos a un claro donde el valle se abría, revelando un asentamiento que desafiaba toda lógica. No había muros de hormigón ni vallas de espino. Las casas estaban construidas en las copas de los árboles o semienterradas en la ladera de la montaña, cubiertas de musgo y vegetación para camuflarse con el entorno. No había rastro de tecnología, ni cables, ni motores. Solo el sonido de un arroyo cercano y el murmullo de unas 50 personas que trabajaban la tierra con herramientas de madera y piedra. Bienvenidos al claroscuro, dijo Elías, deteniéndose frente a una gran hoguera apagada en el centro del poblado. Aquí la muerte no entra porque no tiene nada que escuchar. Los demonios de fuera se guían por el odio y el ruido de vuestras máquinas. Nosotros hemos aprendido a ser parte del paisaje. ¿Y cómo coméis? ¿Cómo os defendéis de esas cosas si deciden cruzar vuestro valle?, preguntó John con sarcasmo. La naturaleza provee y la naturaleza oculta, respondió una mujer que se acercaba con cuencos de madera llenos de agua clara. Si no hay vibración, no hay presa. Si no hay rastro, no hay cazador. Nos ofrecieron comida, vegetales frescos y algo de carne ahumada que sabía a gloria después de raciones enlatadas. Por un momento, vi a Sara sonreír mientras jugaba con una piedra en el arroyo. Vi a Leo relajarse y a Mateo bajar la guardia. Pero yo no podía. Mi mente seguía en la gasolinera, viendo los cuerpos colgados de los ganchos. El mundo no se volvía amable de la noche a la mañana solo porque encontraras un valle escondido. Al caer la tarde, Elías me llamó aparte. Me llevó a un risco desde donde se divisaba la entrada del valle, donde habíamos dejado la bestia. Desde aquí arriba, mi camión blindado parecía un juguete de metal olvidado en un mar de hojas. Vuestro vehículo es una baliza de muerte, Samuel, dijo Elías señalando hacia la autopista que se veía a lo lejos. Esta tarde, 3 grupos de caminantes se han desviado de su ruta atraídos por el calor que aún desprende ese motor. Mañana, vuestra máquina estará rodeada.
Y si ellos vienen, el silencio de mi valle se romperá. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo abandone? Es lo único que nos mantiene con vida allá afuera, repliqué con dureza. Allá afuera ya no hay vida, solo hay una huida hacia ninguna parte, dijo él mirándome a los ojos. Quédate aquí. Enseña a tus hombres a cazar sin pólvora. Enseña a tus hijos a escuchar el bosque. Deja que el hierro se oxide y que la naturaleza reclame lo que es suyo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado a la entrada de la cabaña que nos habían asignado, mirando las sombras de los árboles. Elena se acercó a mí con sigilo. Samuel, algo no está bien, susurró la chica. He estado explorando la parte trasera del campamento, cerca de las cuevas. Hay un olor, Samuel. No es olor a bosque ni animales. Es el olor de la gasolinera. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Hay una grieta en la roca, tapada con ramas frescas. Me asomé y vi ropa. Montañas de ropa de personas, maletas, juguetes y zapatos. Muchos zapatos, Samuel. Pero no vi a sus dueños por ninguna parte. Me puse en pie de inmediato. El sueño de la paz se desvaneció como el humo en el viento. Desperté a John y a Mateo con un gesto de silencio. Les expliqué lo que Elena había encontrado. No necesitamos discutirlo. Sabíamos que en este nuevo mundo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque el precio se paga con sangre. Nos movimos como sombras hacia la parte trasera del asentamiento. Elías y sus hombres dormían, o eso creíamos. Al llegar a la grieta que Elena había descrito, apartamos las ramas con cuidado. El olor nos golpeó de frente, podredumbre y productos químicos. No eran solo maletas. Al fondo de la cueva, iluminados por la luz de la luna que se filtraba por arriba, vimos los restos. No los mataban los muertos. Los mataban ellos. Elías y su gente usaban a los viajeros que llegaban al valle como ofrendas de silencio. Los llevaban a las cuevas, los despojaban de todo y luego los entregaban a los muertos en las fronteras del valle para mantener a la horda alejada del núcleo del campamento. Eran pastores que alimentaban a sus lobos con ovejas perdidas. Tenemos que irnos ya, susurré, pero era demasiado tarde. Un silbato rompió la calma de la noche. Desde los árboles, las figuras de camuflaje empezaron a descender. No eran cazadores primitivos, eran fanáticos que habían decidido que para sobrevivir al fin del mundo, tenían que volverse más crueles que el propio apocalipsis. Habéis roto el silencio, Samuel, la voz de Elías resonó desde la oscuridad, pero esta vez no era serena, era una orden de ejecución. Y ahora el valle reclama su deuda. Corred hacia el camión, rugí, olvidando ya cualquier intento de discreción. John sacó un cuchillo largo que había escondido en su bota y se lanzó contra el primer hombre que intentó cerrarnos el paso. Fue una lucha brutal en la penumbra. Sin armas de fuego, el combate se reducía a la fuerza bruta y al instinto de supervivencia más primario. Mateo agarró una pesada rama y golpeó a un atacante, mientras yo abría camino hacia la cabaña donde estaban Clara y los niños. «Samuel, por aquí», gritó Clara. Ella ya había previsto el desastre y tenía las mochilas listas. Salimos de la cabaña justo cuando una lluvia de flechas con punta de piedra empezaba a caer sobre nosotros. No podíamos responder al fuego, estábamos en clara desventaja. Corrimos por el sendero, ladera abajo, sintiendo como los hombres de Elías nos perseguían con esa agilidad sobrenatural. Eran dueños del terreno, pero nosotros teníamos algo que ellos despreciaban, la rabia de quien se niega a ser sacrificado. John, la retaguardia, le ordené mientras cargaba a Sara en mis hombros para correr más rápido. Llegamos al borde del claro donde estaba la bestia. Tal como Elías había dicho, decenas de muertos rodeaban el camión, atraídos por el olor a metal y la vibración residual. Estábamos atrapados entre los fanáticos del bosque y los hambrientos del asfalto. «A las armas», grité al llegar a la trampilla secreta del camión donde habíamos escondido un par de pistolas de emergencia. Saqué mi Magnum y disparé al aire. El estruendo en aquel valle silencioso fue como una bomba atómica. Los hombres de Elías se detuvieron en seco,
aterrorizados por el sonido que tanto habían evitado. Los muertos, por el contrario, se giraron al unísono hacia nosotros. Subí todos. Ahora, Ion y Mateo repartieron golpes y disparos para abrir un pasillo entre los muertos. Elena y Mateo subieron a Sara y Leo por la rampa trasera mientras Clara arrancaba el motor. El rugido del diésel de la bestia fue un grito de guerra que reclamó el valle. Los fanáticos del bosque huyeron hacia la espesura, comprendiendo que su silencio había muerto para siempre. Aceleré, pasando por encima de los muertos que bloqueaban el camino. El camión se sacudía, las ruedas patinaban sobre la carne y el barro, pero no nos detuvimos. Salimos del valle del claroscuro dejando atrás una estela de humo negro y disparos. Cuando llegamos de nuevo a la autopista, el sol estaba en lo alto. Miré a mi grupo por el espejo. Estábamos heridos, cansados y con el alma llena de cicatrices nuevas. Mateo y Elena estaban abrazados, comprendiendo que ahora formaban parte de algo mucho más grande que una simple huida. ¿Estáis todos bien?, pregunté con la voz rota. Estamos vivos, Samuel, respondió Clara poniendo su mano sobre la mía. El asfalto de la autopista empezó a inclinarse hacia arriba, recordándonos que las llanuras de Nebraska ya eran solo un recuerdo sangriento a nuestras espaldas. El camión rugía, pero su sonido era distinto, más forzado, mientras el aire se volvía más fino y gélido. Delante de nosotros las montañas rocosas se alzaban como gigantes de piedra blanca y gris, coronadas por nubes negras que prometían una tormenta de nieve capaz de enterrar al mundo entero. Samuel, mira el espejo retrovisor, dijo John con una calma que me puso los pelos de punta. A unos 2 kilómetros 3 puntos negros se movían con una velocidad constante. No eran caminantes, eran vehículos, y por el reflejo del sol en sus defensas reforzadas, supe que no eran supervivientes buscando ayuda. Eran los segadores, los compañeros de los hombres de la gasolinera. Nos habían estado siguiendo, manteniéndose fuera de nuestra vista pero nunca perdiendo nuestro rastro. No se rinden, murmuró Mateo desde el hueco entre los asientos. Esos hombres no buscan provisiones, buscan la bestia. Saben que un camión blindado en la montaña es la diferencia entre ser un rey o ser un cadáver congelado. Clara, ayuda a Marta a preparar los cargadores, grité por el intercomunicador. John, pasa atrás y ayuda a los chicos. Mateo, necesito que vigiles desde la escotilla superior. No dispares hasta que los tengas a tiro seguro. No podemos desperdiciar ni una bala. El primer copo de nieve golpeó el parabrisas. Luego otro. En cuestión de minutos la visibilidad se redujo a la mitad. La carretera se volvió una pista de hielo traicionera, flanqueada por abismos que no perdonarían el más mínimo error de dirección. Detrás de nosotros, los perseguidores encendieron sus luces de largo alcance, 2 focos amarillos que parecían los ojos de un depredador hambriento. Aceleré, sintiendo como la parte trasera del camión coleaba peligrosamente. Teníamos que llegar al paso del Ovelán antes de que la nieve bloqueara el camino o los segadores nos alcanzaran. «Están disparando», gritó Mateo. Escuché el impacto de los proyectiles contra la placa de acero trasera. Un sonido seco, metálico, como martillazos dados por un gigante enfurecido. Eran fusiles de asalto. Tenían potencia de fuego superior, pero nosotros teníamos el blindaje. «Frena un poco, Samuel», chilló John por el intercomunicador. «Si les dejamos acercarse en la curva, puedo intentar reventarles los neumáticos». Hice lo que me pidió pisando el freno con cuidado. Los focos enemigos se acercaron rápidamente. En el espejo vi como la camioneta de cabeza, un vehículo todoterreno negro con pinchos soldados en el parachoques, intentaba adelantarnos. «Ahora», gritó John. El estallido del rifle de John y el magnum de Mateo fue un trueno que resonó en todo el valle. Vi como el neumático delantero del todoterreno estallaba, convirtiéndose en jirones de goma. El vehículo perdió el control, chocó contra la vionda de seguridad y salió despedido hacia el vacío del acantilado. No hubo explosión, solo un silencio súbito mientras desaparecía en la negrura del desfiladero. Pero los otros 2 vehículos no se detuvieron. Al contrario, aceleraron, esquivando los restos de sus compañeros con una frialdad absoluta.
Sabía que no se detendrían hasta que la bestia fuera suya o nosotros estuviéramos muertos. De repente la carretera se ensanchó y vimos lo que más temía. El túnel que cruzaba la cima estaba bloqueado. Cientos de coches se amontonaban en la boca de la montaña, creando un tapón de metal y nieve imposible de atravesar. Y entre los coches, las siluetas grises empezaron a emerger. Eran miles. Una horda que se había quedado atrapada en el embotellamiento y que ahora, despertada por el sonido de los motores y los disparos, se arrastraba hacia nosotros. «Estamos acorralados», dijo Clara, que había subido a la cabina y me miraba con ojos llenos de una determinación feroz. Miré hacia adelante, hacia el muro de coches y muertos. Miré hacia atrás, hacia los segadores que ya estaban saltando de sus vehículos con rifles en las manos. Estábamos en el centro de un sándwich de pesadilla. Hundí el acelerador hasta el fondo y sentí como el camión vibraba con una potencia bruta. «Abajo las cabezas», grité. La bestia se lanzó contra el primer coche, un sedán rojo que salió volando como si fuera de cartón. El impacto nos sacudió las entrañas, pero el camión no se detuvo. Empezamos a arrollar metal y carne en una sinfonía de destrucción. El blindaje frontal de la bestia cortaba los vehículos como un arado corta la tierra. Los muertos eran triturados bajo nuestras 6 ruedas, sus huesos crujieron con un sonido que atravesaba el acero. Detrás, los segadores empezaron a disparar contra la horda para evitar ser devorados, olvidándose por un momento de nosotros. La confusión era total. La nieve, los disparos, los gritos de los muertos y el rugido de mi motor se mezclaron en un caos absoluto. Logramos abrirnos paso unos 50 metros dentro del túnel, empujando una montaña de chatarra delante de nosotros. Pero entonces, el camión se detuvo con un golpe seco. Habíamos chocado contra un autobús volcado que estaba encajado entre las paredes del túnel. «Todos fuera. Tenemos que seguir a pie por el paso lateral», dije agarrando mi Remington y mi mochila. Salimos del camión al aire gélido del túnel. La oscuridad era casi total, rota solo por los fogonazos de los disparos que venían de la entrada. Los muertos nos rodeaban, saliendo de entre los coches abandonados con las manos extendidas. «Forma un círculo», gritó John, situándose delante de Marta y los niños. Avanzamos paso a paso, disparando a quemarropa a todo lo que se acercaba. Sara lloraba en silencio, agarrada a la chaqueta de Mateo, quien manejaba un hacha con una eficacia asombrosa. Elena protegía el otro lado con una pistola que había recogido de la gasolinera. Éramos una pequeña isla de vida en un mar de muerte helada. Llegamos a la puerta de emergencia del túnel, una pesada plancha de acero que conducía a las galerías de mantenimiento. John la pateó con todas sus fuerzas hasta que cedió. Entramos todos y cerramos la puerta, echando los pestillos justo cuando las primeras manos grises empezaban a golpear el metal desde fuera. Nos quedamos en la penumbra escuchando el eco de los disparos que aún resonaban en el túnel. Estábamos dentro de la montaña, sin el camión, sin calefacción, y con una horda y un grupo de asesinos buscándonos. Pero estábamos juntos. «Samuel, el túnel de mantenimiento sube hacia la cumbre», dijo Mateo consultando un mapa que había sacado de la guantera antes de salir del camión. «Hay una antigua base de comunicaciones en la cima. Si llegamos allí, tendremos ventaja de altura y muros de hormigón». «Pues en marcha», dije mientras revisaba mi munición. «Solo nos quedan 3 cajas de cartuchos, y el frío nos va a matar antes que los muertos si no encontramos refugio». Empezamos el ascenso por las escaleras de caracol, peldaño a peldaño, sintiendo como el cansancio se acumulaba en nuestras piernas como si fueran de plomo. Pero cada vez que miraba a Sara o a Leo, sentía una descarga de energía que me obligaba a seguir. El frío dentro de la estación de comunicaciones era tan intenso que sentía agujas de hielo en los pulmones con cada respiración. Habíamos logrado cerrar la pesada puerta de acero de la galería de mantenimiento y colocar una gruesa barra de hierro a modo de barricada. Estábamos exhaustos. Mi familia y yo nos dejamos caer al suelo, rodeados de viejas consolas de radio cubiertas de polvo y escarcha. John se apoyó contra la pared respirando con dificultad y agarrando su rifle con las manos ensangrentadas. Mateo y Elena abrazaban a Sara y a Leo, intentando darles un calor que el aire de la montaña nos estaba robando segundo a segundo.
Sabíamos que la paz no duraría. El eco de unos pasos metálicos resonó en el rellano exterior, justo al otro lado de nuestra puerta. Eran los segadores. Habían subido por las mismas escaleras de caracol que nosotros. «Samuel, abre esta puerta ahora mismo», gritó el líder de los mercenarios desde el otro lado, golpeando el acero con la culata de su fusil. «Estás atrapado en la cima del mundo. No hay salida. Entréganos a las mujeres y a los niños y prometo que tu muerte y la de tu amigo serán rápidas». Miré a Clara. Ella sacó su pistola y apuntó hacia la puerta con los ojos llenos de una furia gélida. John se puso en pie a duras penas y se colocó a mi lado. Estábamos dispuestos a morir allí mismo. No íbamos a entregar a nuestra familia a esos monstruos. Levanté la Remington y apunté hacia el centro de la puerta, esperando el momento en que los explosivos de los segadores reventaran las bisagras. Pero el destino tenía preparado un castigo mucho más oscuro para nuestros perseguidores. Antes de que los asesinos pudieran colocar sus cargas explosivas, un sonido grave y profundo empezó a ascender por el inmenso hueco de las escaleras de mantenimiento. Al principio era solo un roce constante, como el sonido del viento arrastrando hojas secas. Pero en cuestión de segundos, ese roce se convirtió en un trueno sordo compuesto por miles de pisadas arrastradas y el castañeteo de mandíbulas hambrientas. La horda del túnel no se había quedado abajo. El estruendo que habíamos provocado al embestir los coches con la bestia, sumado a los disparos de los fusiles de asalto de los segadores, había actuado como un faro en la oscuridad para los caminantes. Miles de muertos se habían agolpado en la puerta de emergencia y habían empezado a subir por la estrecha galería. «Señor, mire hacia abajo», escuché gritar a uno de los mercenarios al otro lado de nuestra puerta. Su voz ya no estaba llena de arrogancia, sino de un pánico infantil absoluto. «Fuego. Disparad a la escalera. No dejéis que suban», ordenó el líder con desesperación. El infierno se desató en el rellano. El ruido ensordecedor de las armas automáticas hizo vibrar los cimientos de la estación de comunicaciones. Los segadores vaciaban cargador tras cargador hacia el pozo de las escaleras. Me acerqué a la pequeña mirilla de cristal blindado que tenía la puerta de acero y miré hacia el exterior. Lo que vi fue una pesadilla que me perseguirá hasta el último de mis días. El hueco de las escaleras era un embudo de muerte, y los muertos subían como un líquido espeso imparable. No sentían dolor. No tenían instinto de conservación. Los primeros en subir fueron destrozados por las balas de los mercenarios, cayendo hacia atrás con los cráneos reventados. Pero sus cuerpos inertes se quedaron atascados en los estrechos peldaños de metal. Los siguientes caminantes simplemente pisaron los cadáveres de los suyos para seguir ascendiendo. En menos de un minuto, los muertos habían formado una rampa de carne y hueso que anulaba la pendiente de la escalera. Se acumulaban por docenas, empujándose unos a otros desde con una fuerza ciega y brutal. La presión de la horda era tan grande que la barandilla de hierro de la escalera se dio con un chirrido agudo, arrojando a montones de caminantes al vacío, pero otros muchos seguían subiendo para ocupar su lugar. «Necesito ayuda», gritó un segador retrocediendo hasta chocar violentamente contra nuestra puerta. Pude ver su rostro a través de la mirilla. Estaba bañado en sudor frío y sus ojos amenazaban con salirse de sus órbitas. La marea de manos grises y putrefactas ya había alcanzado el rellano. Los segadores no tenían espacio para retroceder. Estaban atrapados entre nuestra puerta y una avalancha de cadáveres hambrientos. Un caminante sin labios y con la ropa destrozada se abalanzó sobre el mercenario que estaba pegado a la puerta. El hombre intentó usar su fusil como escudo, pero el peso del muerto lo derribó. Escuché el crujido de los cartílagos cuando la criatura hundió sus dientes directamente en la garganta del asesino. Un torrente de sangre caliente salpicó el cristal de mi mirilla, ocultando parte del horror, pero el sonido era más que suficiente para entender la masacre. Los gritos de los segadores se mezclaron con el sonido de la carne siendo desgarrada. Disparaban a quemarropa, reventando cabezas a centímetros de sus propias caras, pero la acumulación de cuerpos era abrumadora. La horda simplemente los sepultó vivos. Vi como 3 muertos caían sobre uno de ellos, inmovilizando sus brazos y piernas mientras un cuarto le arrancaba el chaleco a tirones para llegar a la carne blanda de su estómago.
El líder de los mercenarios, el hombre que nos había amenazado segundos antes, luchaba como un demonio en el centro del rellano. Usaba un machete enorme para cortar brazos y cabezas, girando sobre sí mismo en un charco de sangre. Pero un muerto que se arrastraba por el suelo le mordió el tobillo, haciéndole perder el equilibrio. Cayó de rodillas. En ese mismo instante, una docena de muertos se lanzó sobre él desde lo alto de la pila de cadáveres. Lo aplastaron bajo cientos de kilos de carne muerta. Su último grito no fue una maldición ni una orden, fue un alarido de agonía pura que se apagó cuando los muertos empezaron a devorarlo desde el rostro hacia abajo. Habían venido a darnos caza, creyéndose los amos absolutos de este nuevo mundo. Pero la montaña y la horda les habían demostrado que en el apocalipsis, la crueldad humana siempre terminará siendo devorada por el hambre insaciable de la muerte. El rellano quedó sumido en un silencio relativo, roto únicamente por el sonido húmedo de la masticación y los huesos rotos. Me aparté de la mirilla, sintiendo náuseas. Miré a John y a Clara. Habíamos sobrevivido a los segadores, pero ahora teníamos un problema infinitamente mayor. Los muertos, tras terminar su festín, empezaron a oler nuestra sangre a través de las rendijas de la puerta. El primer golpe contra el acero sonó como una sentencia. Luego otro. Y en pocos segundos, cientos de manos empezaron a empujar la puerta. La gruesa barra de hierro que habíamos colocado como barricada emitió un gemido metálico y empezó a combarse hacia el interior. No iban a detenerse. La presión de la multitud acumulada en las escaleras empujaba a los que estaban en el rellano contra nuestra única barrera. «¿Samuel?» «Por aquí», gritó Mateo desde el otro extremo de la sala. El chico, haciendo gala de una inteligencia brillante en medio del caos, había encontrado una vieja trampilla de ventilación en el techo y había apilado varias cajas de equipos de radio para alcanzarla. «Subí todos. Rápido». John fue el primero en ayudar a los niños. Subió a Leo y a Sara por el hueco oscuro. Luego siguieron Marta, Elena y Clara. La puerta de acero de la entrada estaba cediendo. Los pernos saltaban de las paredes como balas perdidas y el marco de hormigón empezaba a resquebrajarse. Mateo subió ágilmente y se giró para tenderme la mano. Yo miré a John. Él asintió y trepó por las cajas hasta alcanzar la trampilla. Me quedé solo en el suelo de la estación. La barra de hierro se partió por la mitad con un estallido ensordecedor y la puerta se abrió de golpe. Una cascada de muertos cayó hacia el interior de la sala, empujados por la enorme presión de los cuerpos que tenían detrás. Disparé mis 2 últimos cartuchos de la escopeta hacia el centro de la masa, destrozando a los primeros que entraron, y salté hacia las cajas. Agarré la mano de Mateo y la de John, quienes tiraron de mí con una fuerza desesperada. Logré pasar por la trampilla justo cuando unas manos frías arañaban las suelas de mis botas. Cerramos la escotilla de metal desde arriba y nos dejamos caer sobre el techo plano de la estación. La tormenta de nieve nos envolvió al instante. La visibilidad era nula y el viento amenazaba con empujarnos hacia el precipicio. Pero Mateo, que no había dejado de explorar, señaló hacia una estructura metálica en el borde del tejado. «Es un teleférico de mantenimiento», gritó el chico por encima del aullido del viento. «Los cables bajan hacia el otro lado de la montaña». Corrimos hacia la pequeña cabina de hierro oxidado que colgaba sobre el abismo oscuro. No sabíamos si los frenos funcionarían o si el cable aguantaría nuestro peso, pero la trampilla del techo a nuestras espaldas ya estaba siendo golpeada desde abajo por la horda. No teníamos elección. Entramos todos en la cabina. Era un espacio reducido y helado, pero nos sentíamos a salvo de los dientes de los muertos. Mateo manipuló la palanca del freno manual. Con un chirrido agudo que hizo temblar toda la estructura, el teleférico empezó a deslizarse por el cable, alejándose de la estación. A través de la nieve arremolinada, miré hacia atrás. La escotilla del tejado voló por los aires y decenas de muertos empezaron a derramarse sobre la cubierta de la estación, buscando ciegamente en la tormenta. Cayeron por los bordes del edificio, perdiéndose en la oscuridad del desfiladero, incapaces de comprender que sus presas acababan de escapar volando sobre el abismo. Me dejé resbalar hasta sentarme en el suelo de la cabina, apoyando la cabeza contra el metal frío.
Clara se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos. Sara dormía acurrucada en el regazo de su madre, agotada por el terror. John vendaba una herida en el brazo de Leo mientras Mateo y Elena miraban por la ventana hacia el fondo del valle oscuro. Habíamos dejado atrás la llanura, la granja y la bestia. Habíamos visto morir a amigos y a enemigos. Habíamos presenciado cómo el mundo se consumía en su propia avaricia y locura. Pero mientras la cabina descendía lentamente hacia la promesa de un nuevo amanecer, supe que nuestra lucha tenía sentido. Éramos almas perdidas en la nieve, pero estábamos juntos, y el fuego de nuestra voluntad seguía ardiendo. El tiempo ya no se mide en calendarios de papel que nadie mira. Ahora medimos los días por el grosor del hielo en las ventanas y por el tamaño de los brotes verdes que asoman en la tierra de los invernaderos. Han pasado 8 meses desde que aquel viejo teleférico nos bajó de la montaña y nos dejó en el corazón de este valle escondido de Colorado. La luz que habíamos visto desde las alturas no era un campamento militar ni una trampa de saqueadores. Era el resplandor de una antigua colonia minera construida en el fondo de un desfiladero rocoso. Un lugar olvidado por los mapas modernos que tenía algo más valioso que todo el oro del mundo. Tenía una presa hidroeléctrica intacta que seguía latiendo con la fuerza del río subterráneo. Aquel fue nuestro faro en la oscuridad absoluta. Cuando llegamos a sus puertas estábamos rotos. Éramos un grupo de granjeros y jóvenes perdidos que habían sobrevivido a masacres impensables. Pero al cruzar esos pesados portones de hierro forjado encontramos a otras 50 almas. Eran trabajadores de la presa y familias que habían huido en los primeros días del colapso. Nos recibieron con desconfianza al principio. Pero en este nuevo mundo la desconfianza se cura rápido cuando demuestras que sabes trabajar la tierra y defender los muros. Yo dejé de ser el hombre que huía en un camión blindado. Mi experiencia en las llanuras de Nebraska se convirtió en el mayor tesoro de este refugio. Me nombraron jefe de cultivos. Usamos los viejos túneles de la mina para montar terrazas de siembra iluminadas por focos que Mateo logró conectar a la red de la presa. Mateo es un genio. Ese chico que rescatamos en la gasolinera ahora es el ingeniero del asentamiento. Su hermana Elena resultó tener una puntería excepcional y ahora vigila el perímetro este con un rifle de precisión. John no perdió su espíritu de protector. Ahora es el comandante de la guardia del desfiladero. Ha entrenado a 30 hombres y mujeres para repeler cualquier ataque. Ha convertido el único camino de acceso al valle en un laberinto de trampas y barricadas de acero. Marta y Clara organizaron el área médica en las antiguas oficinas de la mina. Hacen milagros diarios con vendas limpias y medicinas racionadas. Han salvado más vidas con su paciencia y sus manos firmes que todos los soldados con sus fusiles. Pero lo que más me llena de orgullo es mirar a los niños. Leo se ha convertido en el mejor rastreador de nuestro grupo de exploradores. Y mi pequeña Sara ya no se esconde debajo de las mantas cuando escucha un ruido fuerte. Ella y los demás niños de la colonia pasan las mañanas estudiando y las tardes ayudándome a sembrar semillas de trigo y patata. Tienen las manos manchadas de tierra fértil. Han aprendido que la vida requiere esfuerzo y que cada gota de agua es un regalo que debemos ganar con sudor. No os voy a mentir diciendo que el miedo ha desaparecido. El invierno fue nuestro gran aliado porque congeló a la inmensa mayoría de los muertos en los pasos altos de la montaña. Durante meses el frío nos protegió como una armadura de cristal. Pero ahora la nieve se está derritiendo. El deshielo ha comenzado. Y con la primavera los muertos han empezado a descongelarse. Escuchamos sus cuerpos chocar contra las rejas de contención de la presa cuando caen por los acantilados intentando seguir el olor de nuestra vida. Sabemos que volverán. Sabemos que la guerra no ha terminado porque esta plaga no negocia ni se rinde. Pero nosotros tampoco. Hoy por la mañana subí a la parte más alta de la presa para observar el horizonte. El sol golpeaba las cumbres nevadas y arrancaba destellos brillantes de la roca húmeda. John se acercó a mi lado y me tendió una taza de café caliente. Estuvimos en silencio durante un buen rato escuchando el rugido del agua pasando por las turbinas. John me preguntó si alguna vez echaba de menos nuestra antigua vida en las llanuras. Yo le miré a los ojos y le dije la verdad. Le dije que la granja de Nebraska ya no existe. El mundo de las autopistas y las prisas se quemó hasta los cimientos.
Aquella vida era solo un sueño frágil que dábamos por sentado. Ahora estamos despiertos. Hemos pagado un precio altísimo lleno de sangre y lágrimas para llegar hasta aquí. Hemos visto el rostro de la maldad humana y hemos sentido el aliento de la muerte en nuestras gargantas. Pero también hemos descubierto de qué estamos hechos. Hemos construido una familia inquebrantable forjada en el fuego de la supervivencia. Mientras miraba el valle florecer bajo nuestra protección, comprendí que el apocalipsis intentó borrarnos de la faz de la tierra. Quiso reducirnos a simples bestias asustadas. Pero se olvidó de que los granjeros sabemos muy bien qué hacer cuando una plaga arrasa nuestras cosechas. Nosotros limpiamos el campo muerto. Nosotros removemos la tierra dura. Nosotros plantamos una nueva semilla y nos quedamos de pie para protegerla sin importar las tormentas que vengan. Mi nombre es Samuel. Y si alguna vez escuchas esta transmisión en la vieja radio de tu refugio, quiero que sepas que no estás solo. Busca la luz en el desfiladero. Busca el sonido del agua y el olor a tierra mojada. Aquí seguimos vivos. Aquí seguimos luchando.